Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Tenemos la certeza de que este tiempo que damos para estar con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo han de traer un fruto grande en nuestras vidas. Dios está obrando en todos y cada uno de nosotros para convertirnos en un buen pan. Así como Él es el pan de vida, Él desea que nosotros, sus hijos, también nos convirtamos en un pan de vida para otros. Y de eso trata el proceso que se da entre Pascua y Pentecostés. Pentecostés termina en que el pueblo celebra con 2 panes con levadura y los da como ofrenda o parte de la ofrenda que dan a Dios. Y es interesante ver cómo en Pascua Él es el pan de vida, un pan de cebada, pero a través del proceso que hay entre Pascua y Pentecostés, lo que busca es que nosotros también nos volvamos ese pan. De manera que en este crecer como casa espiritual, también el crecimiento no solo está en que como individuos conozcamos la obra del Señor para nosotros, que no sea solamente una obra subjetiva, sino que también sea una obra objetiva. O sea, el objetivo de ese crecimiento que nos da como individuos es que nos volvamos pan como Él es pan y que Él pueda entonces darnos a otras personas para que se nutran y puedan conocer del Señor y crecer como nosotros hemos podido crecer. Entonces estamos en ese proceso maravilloso, en ese convertirnos progresivamente más y más a Él. Porque la conversión definitivamente es un proceso. La conversión no es un evento que haya comenzado con el hecho de haber recibido y aceptado el señorío de Cristo, haberlo recibido a Él como la vida de Dios en nosotros, sino que ese es solo el comienzo. Y ahí en adelante se da el proceso en el que hemos estado los últimos 2 años prácticamente. Vamos a orar y vamos entonces a entrar directamente en el tema. Clamamos a Dios porque su Espíritu sea alumbrando y su Espíritu sea impartiéndonos todo lo que recibimos cada día. Recordemos que si el Espíritu Santo no nos lo imparte, el conocimiento que obtengamos mental de nada va a servir. Requerimos de esa obra poderosa. Él vino para que tengamos comunión con Él. Él es el que comunica la gran obra que Jesús realizó por nosotros, enviado por el amor del Padre para que lo hiciera. Padre nuestro, queremos agradecer hoy, una vez más, un día más, la oportunidad de consagrarnos como individuos a ti, de decirte que hemos aceptado el derecho de propiedad que tienes sobre todos y sobre cada uno de nosotros, propiedad a la que no le ponemos límite ni reservas. Creemos igualmente, Señor, que tú anhelas que nos entreguemos voluntariamente a servirte a ti, nos entregamos voluntariamente a servirte y por eso aceptamos también tu autoridad, Señor amado. Damos gracias porque solo tu Espíritu Santo ha de impartirnos esta consagración y deseamos que realmente tú puedas obrar en nosotros a partir de la consagración que realizamos. Que tú sepas que hemos decidido pertenecerte a ti, oh Dios. Hemos decidido servirte a ti. Hemos decidido voluntariamente de quién hemos de ser esclavos y hemos decidido serlo de ti, Señor. Es nuestra única respuesta a una salvación tan grande y a una entrega tan grande como la que tú hiciste por cada uno de nosotros. Pedimos en esta noche tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría, que sea Él alumbrando la palabra, que sea Él alumbrando los conceptos, los principios que tú traes en tu bendita palabra para esta noche, y que sea Él grabándolos en nuestro corazón, Señor, como con fuego, como con cincel, queden labradas las palabras tuyas, los principios tuyos que traes a nosotros en esta noche. Te damos gracias por ello, Señor, de antemano, porque estamos recibiendo de ti el así sea, conforme estamos pidiendo. Tú deseas impartirte, tú deseas alumbrarnos, tu rostro sonríe hoy sobre nosotros y en tu luz
vemos la luz que tú tienes para este día. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito eres. Amén. Y amén, oh Dios. Hoy vamos a ver, creo yo, como de una manera reveladora, algo que hemos oído, pero que nunca lo habíamos podido ver como lo vamos a poder ver en el día de hoy. Y es realmente de qué se trata de que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, cosa que encontramos en la Escritura. Y vamos a mirar que el proceso que Dios ha hecho de conversión en cada uno de nosotros como individuos apunta a que entendamos ahora la necesidad de saber que somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y van a ver que va a ser realmente sencillo con todo el fundamento que se ha puesto en las enseñanzas recibidas hasta el día de hoy. Primero vamos a revisar a dónde apunta ese amor de Cristo para con nosotros. Porque si sabemos hacia dónde apunta su amor, podremos tener la certeza de qué es lo que Él se ha propuesto. Y leemos entonces en nuestro texto lo siguiente. El propósito de Dios con la creación abarcaba mucho más de lo que gozó Adán. Dios quería una raza de hombres que tuvieran un espíritu por el cual pudieran gozar de comunión con Él. Entonces el amor de Dios para el hombre en la creación era el tener una raza de hombres que tuvieran un espíritu y que mediante ese espíritu pudiéramos gozar de comunión con Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. De tal manera que necesitaba que hubiera en nosotros el mismo espíritu que hay en Él para que hubiera esa comunión. El plan se realizó a través de la muerte del Señor Jesús. Ahora debemos tener presentes dos aspectos de la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versos 21 al 23 y Efesios 5, de los versículos 25 a 27. Allí hay dos aspectos de la palabra de Dios que hoy se nos van a ser aclarados. Génesis 2, 21. Dice allí la escritura. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, allí estamos viendo realmente cómo fue la creación de Eva. Y comienza con un sueño profundo que Dios dio a Adán. Dios toma durante ese sueño una costilla de Adán, un hueso de Adán, y de ahí Él crea a Eva y luego la trae y la presenta a Adán. Pero esa creación de Eva es proféticamente lo que sería la creación de la iglesia como cuerpo de Cristo, como un cuerpo de hombres y mujeres que seríamos hueso de sus huesos y carne de su carne. Y vamos entonces ahora a mirar este concepto mostrado en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 23 a 25 dice la escritura, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces empieza a hacernos un paralelo entre el matrimonio de hombre y mujer frente a lo que va a ser la relación de Cristo con la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nosotros hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo y ha hecho un trabajo en el individuo, trabajo que consiste en que podemos disfrutar de la justificación. Recuerden que la justificación consiste en que Dios Padre, al ver la sangre de Jesús, nos declara inocentes de todos los cargos y delitos que teníamos por transgredir la palabra de Dios. Entonces la justificación es algo que se origina en el corazón de Dios hacia nosotros. O sea, ya no hay condenación de parte de Dios para con nosotros, los que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como nuestra nueva vida. Entonces, estamos viendo la obra que hizo como individuo. Luego, nosotros tenemos que resolver problemas que ya no están en el corazón de Dios Padre, sino en el corazón de nosotros. Recuerden entonces que es cuando necesitamos ya la cruz y entender la obra de la cruz. Entonces, esos problemas interiores que teníamos nosotros con cada uno de nosotros
son el pecado, son los pecados, son las memorias de esos pecados, son la culpa por haber pecado, son la condenación que aceptamos por todo ese pecado, son el dolor, el infierno que hemos sufrido. Todos esos problemas interiores que teníamos cada uno de nosotros con nosotros mismos fueron resueltos al saber que hemos muerto juntamente con Cristo. Entonces, la sangre de Cristo resuelve el problema en el corazón de Dios, ya no nos condena. Y la cruz, mediante la cual morimos nosotros a nosotros mismos, como hombres adámicos, resuelve la condenación que teníamos sobre nosotros mismos. Entonces, observen que estaba una justificación en el corazón de Dios hacia nosotros y diríamos una justificación que logramos de nosotros para con nosotros mismos. La justificación que logramos en el corazón del Padre se debe a que Jesús presentó su sangre derramada por nuestros pecados. Y la justificación que logramos de nosotros para con nosotros es gracias a la muerte que nosotros hemos creído por fe, que hemos padecido al estar con Cristo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que habiendo Dios hecho esa obra, nos dice que nosotros somos su cuerpo, o sea, somos carne y huesos de Él, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo está Dios queriéndonos hablar entonces a través de estas dos imágenes, el matrimonio hombre y mujer y lo que es Cristo ahora para nosotros. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo estén también las casadas a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Vuelvo a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí nos habla de un amor de Cristo hacia esa raza nueva de hombres, ¿cierto? Y nos ve como un gran grupo, como un todo. Somos su cuerpo, dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, aquí estamos viendo que el amor de Dios no estaba enfocado solamente hacia cada uno de nosotros como individuos, que nos vio caídos y que necesitábamos ser rescatados cada uno. Amén, que ese amor lo hay en el Señor. Es el amor que nos muestra la palabra en Romanos 5, 6 y 7. Pero ahora en Efesios, lo que acabamos de leer en el capítulo 5, nos muestra que en Cristo hay también un amor por un cuerpo de creyentes, de hombres y mujeres redimidos. Pero vemos que el propósito final de Cristo es la iglesia. Amén, que para eso tuvo que hacer una obra individual, persona a persona, cada uno siendo un caso absolutamente especial. Cada uno cometió cosas particulares, tuvo que librarse de y justificarse por la muerte de Cristo de cosas que cada uno cometió diferentes, quizá al otro. Pero esa obra individual tenía un propósito colectivo y era el cuerpo de Cristo, la iglesia, su esposa, que es su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos, a quien él sustenta. Efesios 5 es el único capítulo de la Biblia que explica el pasaje de Génesis 2. Efesios nos presenta una verdad muy importante. Cristo amó a la iglesia. O sea, está hablando ahora de un cuerpo, ya no del individuo. Aquellos individuos a los que amó y nos amó de tal manera que nos vino y nos rescató, dando su vida en rescate por nosotros. El propósito era que todos ellos, los rescatados, formaran un cuerpo, que eran
el cuerpo de Cristo sobre la tierra, éramos no solo su cuerpo, sino que éramos carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, entra a entenderse que él tuvo que hacer un proceso individual para poder llegar a mostrarnos su propósito colectivo y el amor de él por ese colectivo que se llama la iglesia, como su esposa. Existe el riesgo que pensemos en nosotros solo como pecadores necesitados de redención. Aquí hay un riesgo y ahí podríamos habernos quedado. O sea, puede haber personas que por no tener el entendimiento, el conocimiento de la palabra, se hayan quedado solo viéndose como personas que como individuos necesitaban ser redimidos del pecado, ¿cierto? Y podrían haberse quedado ahí. Incluso uno puede conocer cristianos que dicen, no, pues solo conocieron la sangre, ni siquiera conocen la obra de la cruz. Y ellos creen que con el hecho de que Jesús presentó la sangre ante el Padre y el Padre perdonó, ellos asumen que ya tienen todo, o sea, ya estoy, esto es todo lo que había, ¿no? Simplemente yo era un pecador, pero la sangre de Jesús me ha justificado, la sangre de Jesús ha hecho que no haya ningún cargo contra mí, la sangre de Jesús es la que combate al enemigo, y cualquier problema que yo tenga, simplemente voy a apelar a la sangre de Jesús. Pero resulta que hemos visto que en el proceso de conversión hacia el Señor hay que ir cubriendo cada etapa del proceso que Él dio de redención. Entonces hay que conocer qué hizo la sangre en el corazón del Padre, qué efectuó, qué produjo la presentación de la sangre de Jesucristo ante el Padre, produjo la justificación, la no condenación del Padre para con nosotros, pero luego hay que pasar de ahí, no podemos quedarnos pensando sobre eso, hay que pensar ahora en qué, en lo que es la muerte a nosotros mismos para poder ser libres de pecado, pecados, memoria, recuerdos, dolor, infiernos, todo lo que hemos visto. Entonces existe en el cristianismo el problema, el riesgo de que las personas se queden en una determinada etapa y no conozcan o no avancen hacia la siguiente etapa. Es lo que aquí nos está diciendo. Ese mismo riesgo de que uno podría haberse quedado solo en el conocimiento de la obra de la sangre, sin poder experimentar la obra de la cruz para morir, sin poder experimentar lo que es la obra de la consagración, sin poder experimentar lo que es andar en el Espíritu, o sea, el no haber conocido etapa tras etapa, el mismo riesgo existiría en que nos quedáramos pensando que somos individuos rescatados con todas esas etapas y desconocer que todo ese proceso tenía un objetivo hacia adelante, y era que formábamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, de eso nos está hablando la Escritura, o sea, ojo, no se vayan a quedar, estén dispuestos a seguir hacia adelante, y el siguiente concepto, conocimiento, revelación es, fuimos redimidos con todo ese proceso tan espectacular y maravilloso, tan poderoso, para ser un cuerpo sobre la tierra, cuerpo de Cristo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Muy bien, pues creo que estamos entrando en el tema. Entonces, existe el riesgo que pensemos en nosotros solo como pecadores necesitados de redención, pero esto no es lo que Dios tiene en su mira como blanco. O sea, el blanco, el objetivo, el propósito final, la meta final que Dios tiene es algo más que eso. Dios también nos habla de una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. ¿Qué significa arruga? Señales de edad y tiempo perdido. Yo, por ejemplo, como individuo, conocí al Señor a los 30 años. Pero yo podría decir, wow, perdí 30 años. Esos 30 años, esa conciencia de que perdí ese tiempo, en el fondo, ¿sería qué? Sería sencillamente las arrugas que habría en mí como individuo, ¿cierto? Ahora, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es la mancha? Cicatrices del pecado. Entonces, Dios quiere una iglesia que no tiene esa conciencia de tiempo perdido y que tampoco tiene conciencia de todo lo que dejó como cicatrices el pecado, sino una iglesia que tiene la conciencia de que es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y para eso Él tuvo que hacer todo lo que hizo a través de la cruz, de su sangre, no solo de la cruz con su muerte, sino con su sepultura, con su resurrección, con su glorificación, porque Cristo no solo resucitó, sino que cuando fue resucitado fue levantado a los cielos, sentado a la diestra de Dios, en el más alto lugar de honor, en poder y autoridad. Y por ese poder y autoridad es que Él envía a su Espíritu Santo para que continuara la obra sobre nosotros. Entonces, estamos necesitando vernos como tal, porque eso es llevar, o es lo que el Señor ha buscado con la redención, hacer de nosotros un gran conjunto de hombres y mujeres que forman su iglesia, su esposa sobre la tierra, en la cual no hay ni mancha ni arruga,
nada de conciencia del viejo tiempo perdido y nada tampoco de cicatrices que dejó el pecado. Entonces, creo que podemos ver, hola, estoy entendiendo de qué trató todo este proceso en que hemos visto en 40 lecciones anteriores, por qué Dios nos quería llevar a este estado para que pudiéramos ser y entender parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa esposa que tiene sobre la iglesia. Dice acá, así tenemos un aspecto de la muerte del Señor en Efesios que no tenemos en otros lugares de la Biblia. La médula del Evangelio es: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, tal como dice Efesios 5:25. Pero para poderse haber entregado a la iglesia, tuvo que entregarse, podríamos decirlo así, y hacernos conscientes individuo por individuo de que Él quitó las manchas, quitó las arrugas y nos ha hecho una criatura nueva. Y ese conjunto de hombres y mujeres hechos criaturas nuevas, con esa conciencia de que son nuevos, sin mancha y sin arruga, son la esposa y son el cuerpo de Cristo sobre la tierra. El mensaje en Romanos es el amor de Dios hacia los pecadores, pues todos los hombres somos pecadores, lo dice Romanos 5:8. Cuando cada uno de nosotros pudo entender y experimentar cada uno de los pasos que nos dio Romanos. Romanos 5 nos dice, ustedes todos cayeron, todos son pecadores. Romanos 6 dice, ustedes han muerto en Cristo Jesús, ¿cierto? Romanos 7 nos dice, en ustedes hay una debilidad absoluta para hacer el bien. Ustedes necesitan lo que habla Romanos 8, necesitan andar en el Espíritu. Que el Espíritu sea el que hace todo, una dependencia y una entrega absoluta y total a la obra del Espíritu Santo, a la comunión del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vimos. Y vimos que Dios nos amaba como individuo. ¡Wow! ¡Qué amor el del Señor al hacer una obra tan poderosa! Pero, ojo, porque el mensaje final y poderoso es el que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, así como vimos en Romanos un mensaje de amor al individuo, al pecador como individuo, entonces en Efesios el mensaje es el amor de Cristo a la iglesia como el esposo ama a la esposa. O sea, lo que uno puede percibir es que así como en Dios hay un amor por el individuo, hay un amor por ese conjunto de hombres que aceptaron el amor de Él como individuos, porque por aceptar el amor que Él nos dio como individuos, entonces ahora podemos entender el amor de Dios por el grupo de individuos, por ese conjunto, por esa asamblea que se llama la eclesía, la iglesia de Dios. Este amor no tiene que ver con el pecado en ella, en la iglesia como tal. Observen que el amor hacia la iglesia es un amor en el cual ya está resuelto todos los problemas del pecado y todos los problemas del pasado. Mancha y arruga, recuerden. Arrugas, las arrugas siempre tienen que ver con la vejez o con el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor habla de que Él quiere una iglesia sin arrugas, quiere decir una iglesia que ya no tiene conciencia del tiempo que perdió. Sin mancha, ¿qué quiere decir? Que no hay cicatrices del pecado que hubo en nosotros. Entonces, estamos totalmente limpios. Por lo tanto, el amor del Señor para con la iglesia ya no tiene que ver con el pecado y con el tiempo pasado que vivimos sin Él. Entonces, eso tiene que ser muy claro y es como la conciencia, es la posición de nuestra conciencia para poder entrar a entender qué es la iglesia y cómo es que vamos a operar como iglesia. Debemos considerar la redención como una interrupción, una circunstancia que se dio, pero eso no era el plan de Dios, el plan original de Dios, pero se dio. El hombre cayó, fue algo que se dio. Entonces, considerar la redención como una interrupción, una medida de emergencia que fue necesaria por causa de la desviación que causó el pecado al propósito de Dios. La caída de Adán, la entrada del pecado, la muerte, la corrupción y todo esto que hemos visto a través de Romanos 5, 6 y 7, todo esto interrumpió el propósito de Dios, que era una iglesia, una raza de hombres que tuvieran comunión con Él. Él es espíritu, esos hombres deberían tener el mismo espíritu de Dios para que pudiera Dios tener comunión con ellos. Hasta ahí vamos y estamos claros, ¿cierto? La redención fue maravillosa, pero Dios nos está indicando que la redención no es el todo. La redención no es el todo, fue una circunstancia que apareció en medio del camino hacia el propósito de una iglesia. Entonces, la redención es maravillosa, imposible que fuéramos a decir algo negativo con respecto a la redención, pero hay una advertencia, ella no es el todo, es solo
un paso más hacia el propósito final. ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia es el propósito final. Como si el hombre hubiera sido creado solo para ser redimido. No, el hombre no fue creado solo para ser redimido. Él fue creado para ser parte del cuerpo de Cristo, una iglesia. Una vez redimido, la vida que emana de él, de Cristo, está a nuestro alcance por la fe, ya que recibimos a Cristo como nuestra vida. La vida de Dios está en Cristo. La vida de Dios está en Cristo. De modo que cuando tú recibes a Cristo, estás recibiendo la vida de Dios mismo. Y si en ti está la vida de Dios mismo por el Espíritu de resurrección, que es el Espíritu que Jesús ha enviado a nuestros corazones, entonces podemos tener comunión con Dios. O sea, se está cumpliendo el propósito de comunión. Entonces, nos hace conciencia de que si tengo comunión con Dios, entonces yo soy parte del cuerpo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la esposa de Cristo sobre la tierra. Y Dios ama a la iglesia. Adán durmió y entonces Eva fue creada de Adán. De igual modo, Dios procede con la iglesia. ¿Por qué? El segundo hombre, que es Cristo, el segundo hombre de Dios, ha despertado de su sueño, o sea, ha resucitado. Él salió de la tumba. Su sueño de 3 días ya terminó. Entonces, así como Adán al despertar encuentra que ya tiene una esposa, entonces igualmente el segundo hombre de Dios ha despertado de su sueño y la iglesia es creada de él y en unión con él para recibir de él la vida de resurrección y manifestarla. Hemos recibido la vida de resurrección y eso nos hace que seamos parte del cuerpo, parte de la esposa. Ustedes se acuerdan perfectamente que en Romanos 7, en una de las primeras cosas que nos muestra el capítulo Romanos 7 era que nosotros, ¿se acuerdan ustedes? Al haber muerto a la ley, entonces ya no éramos esposos, no teníamos esa relación de pacto con la ley, sino que ahora nosotros, al ser resurrectos, podríamos entonces tener un nuevo esposo y que ese nuevo esposo era Cristo. O sea, Cristo nos redimió con un propósito que nos sorprendió allá en Romanos 7. Y es que en el momento en que Él te redime, Él asume que tú ahora eres parte de la esposa de Él. La cuestión es que eso hay que oírlo, hay que creerlo y hay que aceptarlo. Y que el Espíritu Santo nos imprima esa conciencia. Yo he sido redimido por el Señor, morí con Él para no seguir siendo esposa de la ley, sino ahora tener un nuevo esposo, entrar en un nuevo pacto, ser de Cristo, Cristo Jesús en nuestro marido como iglesia. Eso fue lo que vimos. De Él recibimos entonces la vida de resurrección para ser parte de su esposa. Ahora, Dios, con ese grupo de creyentes que están entendiendo esto, requiere que haya una especie de segunda consagración. Hemos entendido una primera consagración, que es con la que hemos estado creyendo y orando. O sea, Señor, presentarse ante ti significa que yo acepto el derecho de propiedad que tienes enteramente sobre mí y además que acepto tu autoridad. Aceptar la propiedad que Dios tiene sobre nosotros y aceptar la autoridad de Él sobre nosotros, a eso se llama presentarse y normalmente las personas llamamos a eso consagrarse. Bueno, muy bien. O sea, como individuo me he consagrado. Vamos bien. Claro que sí, eso es lo que Dios anhelaba en ese proceso de conversión de nosotros hacia Él. Al presentarme a Él, estoy diciendo, yo he decidido de quién voy a ser esclavo. Adán también pudo decidir. Es decir, Adán podía decir, o tener la vida de Dios y caminar con Dios, representado eso en comer del árbol de la vida, o podía apartarse de Dios, no servir a Dios, sino vivir para sí mismo, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios esperó que Adán tomara una decisión, y Adán la tomó equívoca, pero la tomó. Ahora, nosotros, los que hemos sido redimidos, debemos definirle a Dios qué es lo que vamos a hacer con la vida nueva que Él nos ha dado. O sea, igual que Adán, tenemos que manifestarle yo que he decidido, lo que nos mostraba Romanos 8, ¿no? Y el final de Romanos 7. O sea, nosotros voluntariamente hemos decidido
servirle a Él. Eso fue una primera consagración como individuos. Pero ahora, entendiendo que somos parte de la iglesia, parte del cuerpo, necesitamos hacer una segunda consagración, que es diferente a la primera, pero tan necesaria como la primera. El perdón de los pecados, lo vimos en Romanos 5. El ser muertos con Cristo, lo vimos en Romanos 6. El reconocer nuestra completa impotencia para hacer el bien, lo vimos en Romanos 7. Todas esas cosas nos llevan a ser un cuerpo en Cristo. O sea, eran lo necesario, las etapas necesarias para que pudiéramos entender ahora que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos su esposa, estamos sobre la tierra, somos hueso de sus huesos, carne en su carne, hasta ahí estamos bien. Ahora, este último capítulo, el de Romanos 12, ¿cierto? Introduce instrucciones con un nuevo y distinto énfasis en la consagración. O sea, en el capítulo 12 empieza a hablar de que somos un cuerpo y nos da instrucciones acerca de cómo caminar como un cuerpo, cómo ser parte de ese cuerpo, cuál es la conciencia que necesitamos tener como cuerpo. Entonces, sigamos leyendo. En Romanos 6:13 se nos llama a una consagración como individuos, a presentarse ante Él, lo que hemos dicho, declarar que le pertenecemos y que aceptamos su autoridad. Pero en Romanos 12:1, que es la primera instrucción, dijéramos, que nos da como cuerpo, dice, o se nos exhorta, a consagrarnos como hermanos. Eso está en Romanos 8:29. Ahora tengo que consagrarme como hermano de otros. ¿Qué quiere decir eso? Porque esto es fundamental. Y creo que hoy es el día en que Dios puede poner eso en nuestro corazón. Necesitamos los elementos que hemos estudiado hasta ahora para que Él ponga eso en nuestro corazón. Es un llamado a dar un paso juntos. El presentar nuestros cuerpos en un sacrificio a Dios. Observe. Aquí me voy a presentar como un sacrificio vivo a Dios. Me voy a consagrar como un sacrificio vivo a Dios. ¿Pero en qué sentido? Observen lo que dice acá. El presentarse es personal, pero el sacrificio es colectivo. Cuando yo me presento era algo personal. Yo decido que te pertenezco, yo decido que obedezco tu autoridad. Como individuo, eso estaba maravilloso y era lo que Dios esperaba. Por eso es que ahora entonces ya somos parte de un cuerpo. Pero ahora como parte del cuerpo, me presento o me consagro como sacrificio vivo con la conciencia de que yo soy parte de un cuerpo. O sea, que yo estoy en un cuerpo y que el cuerpo tiene diferentes miembros. Yo solo soy un miembro. Y ahora me presento para decirle al Señor, Señor, hoy me consagro y anhelo servir a mis hermanos que forman parte del cuerpo. Es como si mi mano izquierda se presentara a Dios y le dijera, Dios, yo soy la mano izquierda del cuerpo en donde me has puesto y hoy decido presentarme a ti, consagrarme a ti como un sacrificio vivo, porque yo voy a servir a los demás miembros del cuerpo donde me pusiste. Yo estoy dispuesta, dice la mano izquierda, a servir a cualquiera de los miembros del cuerpo en que me pusiste. Estoy dispuesta a servir a cada uno de los ojos, a cada uno de los oídos. Estoy dispuesta a servir a mi mano derecha, a mi brazo, a cada pierna, a cada pie. Yo estoy dispuesta a servir al pelo, al cabello del cuerpo en que tú me pusiste. Hoy vengo a consagrarme, ya no como individuo, sino con la conciencia de que soy miembro de un cuerpo. Y hoy decido voluntariamente, en fe, que yo quiero vivir de esa manera hacia mis demás hermanos. Observen que esa consagración no la hemos hecho con esta conciencia que está el Espíritu Santo poniendo hoy en nosotros. No, pues vamos a una iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia era como una comunidad, un grupo de gente, en fin, pero no con esa conciencia de yo soy parte de un cuerpo, yo solo soy un miembro de muchos miembros. Y Dios está esperando que yo decida consagrarme a servir a los demás miembros de la iglesia, porque yo he entendido, tengo la conciencia que soy parte de un cuerpo. El presentarse es personal, pero el sacrificio es colectivo, es un servicio. Y por tal servicio alcanzamos el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. O sea, el que Dios hubiera deseado un cuerpo de Él sobre la tierra como esposa, implica que cada uno de los que son miembros de ese cuerpo se presente a Dios, se consagre en un sacrificio vivo mediante el cual determina que va a servir a los demás miembros de ese cuerpo. Solo así habrá un cuerpo que realmente glorifique al Señor sobre la tierra.
¿Qué opinan de un cuerpo donde cada miembro no sirva para nada al otro? Que la mano izquierda era, yo porque tengo que servir a la oreja. No, no, no. A mí no me moleste, déjeme quieto. Yo no quiero ningún compromiso con oreja, ni con ojos, ni con pies, ni con rodillas, ni con cabello. A mí déjeme quieto. Pues no habría cuerpo, porque al final no hay esa colaboración que es lo que realmente muestra la perfección y la maravilla que es un cuerpo humano. De igual manera, si yo no decido voluntariamente presentarme a Dios como sacrificio y decirle, Señor, a partir de hoy declaro, estoy dispuesto voluntariamente a servir a mis hermanos que son miembros de ese cuerpo, Señor. Si no lo hacemos, el cuerpo no va a funcionar. El cuerpo de Cristo no va a funcionar. Es bien interesante. Sigamos leyendo. ¿Cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús? Que siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Ser miembros los unos de los otros. Si yo me llamara mano, diría, yo soy mano de mis oídos, yo soy mano de mis ojos, yo soy mano de mi lengua, yo soy mano de mi cabello, yo soy mano de mis pies, yo soy mano de cada rodilla, yo soy mano de mis brazos. Soy miembro, ese miembro que soy, lo soy de los demás. Y que tú digas, bueno, yo soy pie, yo soy el pie de estos oídos con los cuales me encuentro en el mismo cuerpo, soy pie de esos ojos, soy pie de esa boca, soy pie de ese olfato, soy pie, yo soy pie de esa cabeza, de esos cabellos, yo soy pie, yo soy ese miembro para los demás miembros. Sé que el Espíritu está poniendo una conciencia nueva en nosotros. Créanme que lo siento en mi corazón. Esto es lo que dice Romanos 12:5. Y esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántas veces te has preguntado cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Que yo cumpla todos los mandamientos, pues en el amor se cumplen todos los mandamientos, no sé. Y pudiste haberte dado muchas respuestas cuando leías ese verso en Romanos 12. Romanos 12 dice, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad agradable y perfecta? Que te consagres como miembro que eres a los demás miembros del cuerpo. Que estés consagrándote para servirles. Ah, esa es la voluntad grande y perfecta de Dios. Después de todo ese proceso de redención que estuvo en Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8 para llevarnos a Romanos 12, somos un cuerpo. El instrumento por el cual el Señor Jesús puede revelarse a esta generación no es el individuo, sino el cuerpo. ¿Cómo así? Sí. Quizá como individuos hemos buscado ser limpiados, ser santificados, no tener mancha, no tener arruga. Amén, amén, amén que sí. Pero Dios ahora te está diciendo, aunque tú hayas caminado y te hayas convertido a mí y mi Espíritu Santo haya hecho toda esa obra en ti, tú solo no podrás lograr que yo me revele a la generación en la cual estás. Tú solo no podrás. Y usted podría alegar, Señor, pero si yo he buscado la santificación, yo me he entregado, yo me he realmente dispuesto para ti, sin límites, Señor. Heme aquí, Señor, yo quiero alcanzar el mundo contigo. El Señor dirá, no puedes hacerlo solo. Sí, yo sé que todo eso lo ha hecho mi Espíritu Santo en ti, pero tú no lo podrás solo. Es lo que necesitamos entender enseguida. No es el individuo, sino el cuerpo, el instrumento por el cual el Señor Jesús puede revelarse a esta generación. Dios repartió a cada uno una medida de fe. O sea, a cada uno de nosotros, como ese miembro específico, nos dio una medida de fe. A mí me dio una medida de fe para enseñar. A otro le habrá dado una medida de fe para profetizar. Otro tendrá una medida de fe para obrar sanidades. Otro tendrá una medida de fe para dar una palabra de conocimiento. Otro tendrá una medida de fe para servir. Otro tendrá una medida de fe para tener misericordia. Cada uno tiene una medida, o sea, una porcioncita. Pero tú no tienes todo lo que se requiere para que Dios se manifieste a toda una generación. Quien tiene el todo es el cuerpo. Es como si Cristo hubiera decidido repartirse y cogió una porcioncita de él y la puso en Beatriz, cogió otra porcioncita y la puso en Gonzalo, otra porcioncita de fe la puso en Andrés, otra porción de fe la puso en Alessandro, otra porción de fe la puso en Margarita, otra porción de fe la puso en Julia. O sea, él se repartió. ¿Cómo podemos tener nuevamente el total de la presencia, el poder, la unción de Él? Cuando operamos como cuerpo. Mientras no haya eso, la porción de fe que hay en ti
no será suficiente para alcanzar el mundo. Entonces uno empieza a tener una conciencia nueva. Ahora, esto es parte de la redención, del rescate que Dios está haciendo. O sea, Dios al darnos esta palabra empieza a lavar de nosotros el individualismo, porque la raza adámica caída es individualista, es egocentrista. Yo y no más yo. Si yo estoy bien, no importa, ya aquí estoy ya. No me interesa nada más, yo estoy bien. Eso es adámico, eso es corrupto. Eso son tinieblas. O sea, Dios no solo vino a redimirnos, podemos decirlo hoy, de lo que era el pecado, los pecados, las memorias, la culpa, la condenación, los infiernos, el dolor, la impotencia para hacer el bien. Él vino a redimirnos no solo de eso, él vino a redimirnos del individualismo que caracterizaba a la raza adámica. O sea, vamos a otro paso de redención. Vamos a otro paso, a otra área de redención en nuestra vida. Se necesita del cuerpo entero para llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo y manifestar su gloria. Es como si Cristo se distribuyera entre los miembros. De esta manera, Romanos 12, versos 3 a 6, saca de la figura del cuerpo humano la enseñanza de nuestra dependencia mutua. Cada individuo es parte del cuerpo, pero no es el cuerpo. Yo soy parte del cuerpo, pero yo no soy el cuerpo total. O sea, hay que empezar a tener esa conciencia. Yo sí tengo de Dios. Él me dio una porción de fe, pero esa porción de fe no es suficiente para alcanzar al mundo. Requiero estar en un cuerpo. En Adán tuvimos la vida de Adán, una vida que es esencialmente individualista. O sea, si ustedes quieren darle otro título a esta enseñanza, llámelo, liberación del individualismo. Y si soy libre del individualismo, quiere decir que puedo entrar a vivir en el cuerpo. Pero con un individualismo cerrado, nosotros no podremos ser parte del cuerpo. Y ahí truncamos el propósito final de Dios con toda su obra en nosotros. El pecado no trae unidad ni comunión, sino solamente interés propio y desconfianza hacia otros. Amados, créanme, en mi vida personalmente, yo diría que de todos estos elementos del individualismo, el egocentrismo, etcétera, si algo Dios ha tenido y seguirá tratando en mi vida es la desconfianza total hacia otros. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene que ver con eso. Ser parte de una cultura corrupta no significa que usted sea un corruptor. No solo los corruptores son los que producen una cultura corrupta. Una cultura corrupta tiene corruptores, pero aquellos a quienes los corruptores nos han afectado, ¿y nos han afectado en qué forma? Perdimos la confianza. Nos defraudaron en cualquier momento, gente que nos robó, nos mintió, nos engañó, qué sé yo, qué hemos vivido. Pero ese corruptor que obró eso sobre nosotros, tú eras una buena persona, hizo que tú perdieras la confianza. En el momento en que tú, sin ser un corruptor, perdiste la confianza, entras a ser parte de una cultura corrupta. El hecho de que tú no confíes en otros es señal de que hay corrupción en nosotros. Aún queda algo que arreglar. Hay algo que limpiar. Hay algo que purificar. Entonces, oye, algo muy interesante. No es que vamos a salir corriendo, pues, a tener comunión con toda persona que se llame cristiana, porque el Espíritu Santo es el que arma el cuerpo en cada ciudad. En cada congregación es el Espíritu Santo el que te muestra con quién tener comunión. Entonces, esto es importante también. Nosotros no somos los que vamos a construir el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que viene y crea ese cuerpo con esas piedras vivas, limpiadas, que no tienen mancha ni arruga. Es Él quien las va poniendo una al pie de la otra y quiénes van a tener relación con quiénes. Entonces, descansa. Lo importante es que tu corazón esté abierto y lo entiendas por qué el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero es el Espíritu Santo el que te guiará con quienes vas a tener esa comunión. ¿Cuáles son esos miembros cercanos a los cuales tú vas a estar bendiciendo y ellos van a ser bendición para ti? De modo que en conjunto estemos manifestando la totalidad de Cristo. A medida que crecemos en el Señor, vemos la necesidad de resolver los problemas del pecado y la energía propia natural.
también el de la vida individualista, que se cree autosuficiente. Eso es un orgullo terrible, por eso estamos diciendo que el individualismo es corrupción, son tinieblas, porque nos creemos autosuficientes y no reconocemos la necesidad del cuerpo ni la verdad de la unión con él. Hoy estamos viendo cuál es la verdad de Dios. La verdad de Dios es: mi propósito es que ustedes sean parte de un cuerpo. Mi propósito es que ustedes, entendiendo esto, vengan a mí y voluntariamente se consagren como sacrificio vivo en cuanto a que van a servir a otros que son del cuerpo. ¿Queda claro? Esa consagración no la habíamos hecho y hoy es el día. Dios no me culpará por ser un individuo, pero sí por mi individualismo, por el cual no lo satisfaré a Él. Solo será de importancia que el cuerpo se desarrolle. Solamente el Espíritu Santo podrá hacerme comprender esto en toda su magnitud, y cuando lo haga, se transformará nuestra vida y servicio. Hay una transformación. ¿Qué es transformar? Intercambiar. O sea, cuando el Espíritu empieza a alumbrar esta área del individualismo, de la autosuficiencia, del egocentrismo, Él nos va a librar de esto. En la medida que somos libres, entramos a ser un miembro que funciona correctamente con el cuerpo y estará cumpliéndose el propósito de Dios, estaremos satisfaciendo al Señor. No hay otra manera. El pecado, la confianza en sí mismo y el individualismo han sido el golpe maestro contra el propósito de Dios para el hombre. ¿Qué ingredientes tenía el golpe maestro del diablo para interrumpir el propósito de Dios? El propósito final: un cuerpo de hombres, nueva raza, con el Espíritu de Dios para que Dios tuviera comunión con ellos y a través de esa comunión cogobernaran con él el universo entero. ¿Cuál fue el golpe maestro? Tiene 3 ingredientes. 1, pecado. 2, confianza en sí mismo. Y 3, individualismo. Entonces, fíjense que es tremendamente importante este paso final al que Dios nos está llevando. Pero en la cruz fueron deshechos. Mediante la cruz, el Señor resolvió el problema del pecado. Él, mediante la cruz, resuelve el problema de la desconfianza y mediante la cruz resuelve el problema del individualismo. Entonces, nuevamente mirar al Señor y decirle: Señor, toda esta naturaleza individualista, egocentrista, autosuficiente para la obra del reino, hoy la declaro sobre ti, Señor amor, la pongo sobre tus espaldas. Y sé por fe que tú te vuelves este individualismo que ha habido en mí, tú te vuelves este egocentrismo, tú te vuelves esta autoconfianza en la que yo he vivido, Señor amado. Y vuelto esas cosas, mueres, llevas a muerte, llevas a extrema debilidad al individualismo. Lo haces tan débil que no moverá una pestaña el individualismo dentro de mí. Harás tan débil la autoconfianza que no habrá autoconfianza que mueva una pestaña. Señor, el pecado en mí, sé que ya lo has eliminado y está eliminado, Señor. Gracias, gracias. Pero en ti encuentro la liberación de estas actitudes del viejo hombre, Señor amado. Líbrame de ello y a cambio pon en mí la vida de Cristo. Una vida que confía en el Espíritu y en el poder de Dios. Una vida que no está individualizada, sino al contrario, está viviendo para los demás, y una vida en la cual no hay pecado. Entonces, en la cruz tenemos la victoria, pero tenemos que entender cuál es nuestro problema para que podamos saber que podemos acudir a la cruz y que definitivamente todo problema que tiene que ver con lo adámico tiene solo una solución, y es la cruz. Ahora, solo revisen esto al final. Unidos al cuerpo, o sea, viviendo en esa voluntad y en ese propósito final de Dios, y sirviendo al cuerpo, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué dice eso? Porque si no estamos sirviendo al cuerpo y a través del cuerpo, pues nosotros estamos interrumpiendo el propósito de Dios. Es como decir que el diablo aún tiene algo con lo cual está impidiendo el propósito final de Dios. ¿Cuál? Que no seamos parte del cuerpo y que no vayamos consagrado nuestra vida para servir al cuerpo y servir desde el cuerpo hacia la gente que no conoce al Señor. Yo necesito de la porción de fe que tú tienes, quizá para orar por sanidades. Yo necesito la porción de fe que otro tiene con la palabra de conocimiento.
Yo necesito la porción de fe de otro que sirve. Yo necesito la porción de fe de otro que tiene misericordia. Otros necesitan de mí con la porción de fe que Dios me dio para enseñar. Pero yo necesito de todos y todos necesitan de mí. Y si yo me consagro a ello, estoy permitiendo que Dios cumpla su propósito final, por el cual nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces creo que ha sido una buena noche. Hemos procurado dar un esbozo buscando sencillez, pero que podamos recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a despedirnos y darle gracias a Dios. Y vamos a orar en la dirección a la enseñanza que hemos recibido esta noche. Si tu fe es de acuerdo, si el anhelo de tu corazón concuerda con lo que exprese con mis palabras, pues un amén, una sí sea de parte tuyo, será suficiente para que estemos mostrando nuestro acuerdo delante de Dios. Padre bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Nos encontramos ante una nueva etapa de tu redención a través de la obra de Jesucristo. Señor, hoy queremos, de común acuerdo, confesar, y con nuestra confesión estamos poniendo sobre las espaldas de Cristo el individualismo en que hayamos vivido, Señor amado, como raza adámica que fuimos, y aún como creyentes, porque no habías llegado a tocar esta área en nuestra vida. Pero hoy reconocemos nuestro individualismo, lo colocamos sobre Jesús con nuestra confesión. Hoy declaramos nuestra desconfianza, Señor amado, hacia los demás. Hoy, Señor amado, por fe, creemos que tú te vuelves ese individualismo y esa desconfianza, Señor nuestro. Tú te vuelves esas cosas adámicas y vuelto ellas, mueres en la cruz. Llevas a debilidad extrema, Señor, al punto que desaparece su manifestación. Desaparece en el individualismo, desaparece en la desconfianza, Señor amado. Señor Jesús, te damos gracias. Santo Espíritu, comunícanos esa liberación. Comunícala, Señor amado, te lo pedimos en este día. Y a la vez que quitas de nosotros, a la vez que la cruz circuncida, corta de nosotros el individualismo, la desconfianza hacia los demás, a la vez que la cruz corta, sabemos, Santo Espíritu, que tú quitas lo que la cruz corta. Quita de nosotros el individualismo, quita de nosotros la desconfianza hacia los demás. Y una vez que lo quites, te pedimos, pon a cambio la vida de Jesús en nosotros, en esa área, en ese aspecto. Que podamos vivir y consagrarnos para el cuerpo, para los que conforman el cuerpo. Que podamos consagrar la porción de fe que nos has dado, lo cual nos hace un miembro que funciona para ciertas cosas, Señor, específicas, y que con esa porción de fe, con ese funcionamiento en esas áreas para la cual nos posibilita la fe que nos has dado, con esas funciones y con esa fe podamos bendecir al cuerpo. Y desde el cuerpo poder mostrar la plenitud de Cristo, Señor, para esta generación, para este tiempo tan crítico, Señor amado, para un tiempo tan cercano que viene, en el que habrá la cosecha de almas como jamás se ha visto, Señor. Pero solo podrás recoger esa cosecha si estamos en la conciencia de cuerpo, Señor amado. Oh, Padre bueno, gracias. Gracias por esa transformación que solo tú, a través del poder de tu Santo Espíritu, a través del poder de resurrección, obras esa transformación, Señor. Quita esa naturaleza individualista y pone en nosotros una naturaleza colectiva en que el amor fluye de unos para con otros, Señor amado. Oh Dios de gloria, que no solo te amemos a ti, sino que amemos a los demás. Amemos a los del cuerpo, Señor. Y estando en el cuerpo y amándolos a ellos, podamos amar a todas las personas que aún no conocen de ti, Señor amado. A los perdidos,
a los que están descarriados, oh Dios, a los que están extraviados del sincero y verdadero amor a Cristo Jesús. Padre nuestro, damos gracias por este paso nuevo, Señor. Y queremos declarar en esta noche delante de ti, Señor amado, que nos estamos presentando, consagrando a ti como sacrificio vivo, Señor amado. Aceptamos tu bendita palabra, aceptamos tu voluntad, aceptamos el propósito eterno de ser parte de un cuerpo, Señor amado. Aceptamos, oh Dios, nos consagramos a vivir para bendecir al cuerpo, para servir al cuerpo, Señor nuestro. Ayúdanos. Nos disponemos y creemos que tu Santo Espíritu nos va a llevar paso a paso para crecer en esta nueva dimensión, Señor. Te damos hoy tantas gracias y deseamos que aún durante la noche nos aconsejes, que aún mientras dormimos enseñes a nuestra conciencia. Señor Jesús, tú enseñaste que el reino es como esa semilla, esa palabra que tú siembras en el corazón de nosotros, y que así durmamos o estemos en vigilia, despiertos o dormidos, esa semilla está creciendo, Señor amado. No solo brota, sino que crece. Obra, Señor, que la palabra del cuerpo, Señor, la conciencia de cuerpo, el propósito de cuerpo, la plenitud de pertenecer a un cuerpo, Señor amado, el sentir razón por la cual nos has dado la medida de fe que nos has dado, Señor amado. Es y tiene un propósito tan claro, Señor. Oh Dios de gloria, ayúdanos que esta palabra crezca, que la conciencia de cuerpo crezca, que la conciencia de servir al cuerpo crezca, que la conciencia de necesitar del cuerpo crezca, que la bendición que seamos crezca, y que la bendición que recibamos de otros crezca, Señor amado. Que ellos crezcan al estar bendiciéndonos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Obra esa conciencia de cuerpo, de un solo cuerpo entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, Señor amado. Transforma nuestros hogares también con esta conciencia, Señor de gloria. Que podamos reconocer la medida de fe que has dado a la mujer como esposa y como madre. Y que ellas puedan reconocer la medida de fe que has puesto en nosotros como maridos y como padres, Señor amado. Oh Dios, y que cada uno con la porción de fe, con las funciones que nos da esa porción de fe, seamos bendición los unos para con los otros, Señor amado, y podamos mostrar la plenitud de ti, Señor Jesucristo, empezando en el hogar, empezando en la casa, y luego llevándolo a la iglesia, Señor amado, y luego al mundo. Bendito seas por ello. Bendito sea, recibimos, oh Dios, recibimos respuesta positiva de ti, Señor. El amén de ti lo recibimos, oh Dios, porque es el anhelo de nuestro corazón, el que hemos expresado hoy con nuestra boca ante ti. Gracias por esta nueva etapa, Señor. Gracias, Señor. Obra cosas nuevas, maravillosas. Oh Dios, que podamos decir, wow, hemos realmente entrado a una nueva dimensión, Señor. A la dimensión de cuerpo, Señor. Que podamos decir hoy que en la cruz, a través de la muerte de Cristo, estamos eliminando, deshaciendo enteramente el golpe, el arma certera que en su momento usó Satanás para interrumpir el propósito tuyo, Padre de gloria. Que a través de la muerte de Jesús, oh Dios, deshaciendo el individualismo y la desconfianza, oh Dios, veamos deshecha la obra del diablo en contra del propósito tuyo. Te damos gracias, Padre de gloria, porque así lo estás haciendo a partir de este día. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén y amén, Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.